El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 4 de octubre. Bienvenidos a Entre Líneas. Esta semana, pues José Luis Ríos, Guillermo Antonio Ruiz y vamos a tener varios invitados en la mañana. Temas de la semana, sin lugar a dudas, las vacunas. ¿Cómo será esa llegada de la ansiada vacuna anti-COVID-19 a Panamá? Vamos a hablar de lo bochornoso, el debate de los candidatos presidenciales en los Estados Unidos. Y la pregunta que queda es, ¿esto será la nueva forma de hacer política? Bajando al lodo y pues a entrarse con todo vale en lo que se diga y más en un debate de una potencia de este tamaño. Temas de la semana, obviamente, pues la vida, la vuelta a la normalidad y ese ansiado 12 de octubre, que ese es el día donde relativamente vamos a volver a esa nueva realidad. José Luis Ríos conmigo. Buenos días, Fernando. Definitivamente también ese tema de la semana, ese gran debate presidencial esperado por muchos países, ha dejado mucho de qué hablar y también la clase política que muchos decían, creíamos que eso solamente lo veíamos en Panamá, un debate de poca altura, pero ya vemos que no, que también se da en los Estados Unidos. Una semana donde el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pone en marcha ese plan estratégico de turismo para mejorar el turismo interno, buscar que las personas en este momento de pandemia traten de visitar los lugares de nuestro país. Eso también lo hace importante, las vacunas que siguen esos científicos en esa lucha en busca de esa vacuna para contrarrestar el contagio del coronavirus, con esa preocupación en Francia, Fernando, por este repunte de casos diarios que se están realizando en la capital de Francia y donde podrían también darse nuevas restricciones. Y es allá donde no queremos llegar nosotros y es por eso que están pidiendo la cooperación de todos los panameños y observar el ERT, que ha subido al umbral 1. Eso es importante mantenerlo muy pendiente, principalmente también cuando se están realizando muchas pruebas, las pruebas de positividad, el porcentaje de positividad se mantiene todavía por arriba de 10%, Fernando. Así es. Bueno, Guillermo Antonio Ruiz dice que un partido de fútbol es malo cuando lo más destacable es el árbitro. Pues el periodista Wallace parece que fue el único ganador del debate del martes. Fernando, buenos días y estimado José Luis, televidentes. Ahí todos perdieron, pero la estrategia de Donald Trump era esa. Sí. Y todos los demás cayeron en ella. Ahora, tú hacías la pregunta, ¿esta puede ser la nueva forma de hacer política? Pues te informo que es la nueva forma de hacer política porque Donald Trump está permeando hacia abajo en muchos países. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de Vox en España, y de otras corrientes que se están dando en Latinoamérica, muy, muy incipientes todavía, donde pues todo vale, donde, ojo, que estos sí están ideologizados, quizás no de la forma tradicional, pero sí siguen consignas muy fuertes. A veces se les trata de ubicar en el mismo espectro que grupos fascistas o que grupos ultranacionalistas. Yo creo que comparten todos algunas cosas, pero ponerlos a todos juntos podría ser un error desde diferentes puntos de vista. Ahora, desde el punto de vista electoral, estamos en la era, para ellos, del impacto. O sea, no es la discusión programática, ideológica, de, bueno, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo quiero, pues, reducir el tamaño del Estado, quiero reducir los impuestos, quiero dar más beneficios a los más pobres. Eso se acabó. Aquí estamos en la etapa donde tú agarras lo que te necesites de cualquier ideología para ponerla en una oferta electoral y ganar como sea. Entonces Donald Trump es el experto en el rating norteamericano.
y él lo sabe. Y yo me imagino con sus asesores preparándose, diciéndole a todos ustedes no saben lo que hay que hacer, eso lo sé yo, lárguese de aquí. Y esa fue toda la preparación. Y Donald Trump en el próximo debate electoral va a hacer exactamente lo mismo. Y en el siguiente va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque él domina la escena, sabe que está ante un candidato sumamente débil. Joe Biden debería estar 2-1 con Sí. todos los problemas que tiene Donald Trump, con todas las situaciones que tiene el Partido Republicano, con la pandemia, con los errores de su administración. Casi toda la administración que comenzó hace 4 años ha sido desmontada. Y aún así, todavía estamos hablando de que posiblemente el recuento demore varios días. Entonces, ¿qué clase de candidato tiene el Partido Demócrata que no le puede ganar fácilmente a un candidato tan vulnerable como Donald Trump? Y es porque tiene un peor candidato el Partido Demócrata. Y ese es el principal problema, y yo creo que ahora lo vamos a discutir con nuestros invitados. La debilidad del sistema de partidos políticos en el mundo. Hace poco el primer ministro de Japón renunció por problemas de salud. Y ha sido el único primer ministro que ha logrado tener algo de estabilidad política. Y estamos hablando de Japón. Y si comienzo a recorrer el mundo, te darás cuenta que salvo horrorosos casos como el de Angela Merkel, el tema de la estabilidad política es cada vez más complejo y cada vez más complicado. A veces me pregunto si estamos ante el fin de la democracia que conocemos. Eso habrá que resolverlo más adelante. Lo que sí tengo claro es que no es una situación que llegó pasajera. Creo que se va a quedar, todavía es muy prematuro para adelantar un resultado en los Estados Unidos, pero sí te tengo que decir que va a tener secuelas. Evidentemente, la forma de hacer campaña y muchos de los consultores políticos y analistas políticos van a tener que buscar nuevas metodologías, porque esto que está haciendo Donald Trump ya lo hizo en el 2016 como candidato, ahora como presidente, y no es muy diferente a lo que hizo López Obrador ni el presidente de Brasil. O sea, esta forma tradicional de llegar y venderse ante un electorado, yo creo que está terminando sus días. Y la prueba está en lo que va a pasar en Ecuador y en Bolivia. ¿Quiénes están por ganar? Los mismos que fueron desalojados del poder. Y cuando tú vas a ver sus campañas son absolutamente populistas, no prometen nada que tenga una coherencia de Estado, sino sencillamente ganar como sea y hablarle bonito al electorado. Y eso es lo que hay, lamentablemente, pero ante la falta de partidos políticos fuertes en el mundo, pues los showman van a ganar cada vez espacio. Esto no es nuevo. Ya hace más de una década en Costa Rica un doctor que daba recetas por televisión ganó la presidencia. Aquí en Panamá un alcalde que bailaba, un periodista que bailaba en televisión ganó la alcaldía. O sea, no es nuevo el que tú seas una estrella de la televisión o de la radio y ganes. O sea, El Salvador tiene a un radiodifusor preso y a otro presentador de noticias huido. Honduras no tiene un presidente presentador de televisión porque le robaron la elección. Bueno, así hay un montón de sitios donde tú vas a ver cómo el espectáculo promovido por anticomunicadores como Roger Stone va ganando terreno contra la verdadera política, el debate ideológico, el debate de las ideas, y eso va perdiendo terreno. Harry Brown, un científico político panameño, ¿es esta la nueva forma de hacer política? Es decir, manejándose por los extremos. Memo ponía el ejemplo de Vox, pero yo puedo poner también el ejemplo de Podemos, que es la extrema izquierda absurda llevada al gobierno. Es decir, vamos a caminar por los extremos y no por el centro. Harry. Sí, buenos días, Fernando, Guillermo. Mira, yo estaba escuchando con mucha atención a Guillermo y él está dando en el clavo. Yo creo que yo pude ser testigo y fui parte de la estupefacción que vivimos todos viendo el debate presidencial de Estados Unidos, y yo creo que ese debate se tiene que analizar con las coordenadas que ha estado comentando Guillermo. Lo primero que hay que tener en cuenta es, en términos generales, qué importancia tienen estos debates para cambiar la intención de voto. Lo que sabemos ahora
es que realmente muy difícilmente los debates cambian la intención de voto de los electorados. Realmente los debates sirven, aunque la población los valora como una práctica democrática, lo que normalmente logra un debate es consolidar la base de apoyo que tiene el candidato. Pero a lo que estamos acostumbrados cuando analizamos estos debates es hacerlo precisamente dentro del marco democrático. Y cuando nos encontramos con un candidato que no se maneja dentro de ese marco democrático, entonces no entendemos bien qué es lo que está pasando. Normalmente lo que sucede en los debates democráticos es que tenemos a candidatos o candidatas, si fuera el caso, que están discutiendo cuáles son las políticas públicas que le van a presentar a la población. Y son políticas públicas que en su naturaleza son distributivas. Tenemos una serie de recursos que son limitados y a través de mis ideas políticas, mi ideología, yo digo cómo voy a asignar esos recursos para la población. Un político como Donald Trump, y Guillermo al final pasó un poco rápidamente por ahí, pero así es como tenemos que caracterizar. Un presidente populista. Es una lógica populista que es completamente distinta a la de Biden y los políticos tradicionalmente democráticos. Un político populista no se maneja con una lógica de políticas públicas y de distribución. Un político populista lo que plantea es una reparación de un daño que se ha hecho, que plantea una reparación de un daño que históricamente se le ha hecho a la población. Y ustedes recordarán la campaña política del 2016, tengo que hacer referencia a ella rápidamente, el malo en todo este asunto, o digamos el significante vacío que encontraba Trump para culpar de ese daño histórico a los estadounidenses era la inmigración. Esta vez no fue la inmigración, hablaba más que todo del socialismo, y yo creo que posiblemente ahí es donde puede estar la debilidad de Donald Trump en esta ocasión. El malo, el ellos, estaba más claro que en esta ocasión. Y él se va a centrar permanentemente en reparar ese daño, independientemente de cuáles son las reglas del juego democrático. Y no es que no sean demócratas. Ojo, nosotros podemos dividir la democracia en dos partes. La democracia popular, que son los votos, y la democracia de las instituciones. Los populistas como Donald Trump le dan mayor énfasis a la democracia popular, porque si hay algo que tienen los populistas, como dijo Guillermo, citó a Bolsonaro, citó a Andrés Manuel López Obrador, citó el caso de Bolivia con Evo Morales y el partido el MAS, los populistas saben ganar elecciones masivamente, independientemente de que toda la opinión pública está en contra de ellos, ya da la sensación de que no hay manera de que ganen la elección. Por lo tanto, estamos ante otro tipo de política, como bien ha estado diciendo Guillermo. Es una política populista que puede pegar hacia arriba, puede pegar hacia abajo, que no tiene ideología porque va tratando los problemas según van apareciendo. Normalmente los problemas que tratan en los políticos populistas son problemas que tienen la sensación de que no van a ser resueltos y que solamente puede llegar un líder mesiánico a resolver esos problemas históricos que la población está teniendo. Pero hay algo, Harry, que si algo ha dejado en evidencia esta pandemia es que los populistas juegan como si los recursos fueran ilimitados. Argentina está al borde de la quiebra absoluta, nada más hay que ver el precio del peso. Colombia tiene problemas también deficitarios, bueno, todo el mundo, pero con problemas mucho más serios. Y eso está haciendo que el populismo, ese a punta de chequera, ya no sea tan viable como antes. Ojo, lo que pasa, Fernando, hay una versión, cuando se trata del populismo de manera peyorativa, normalmente se piensa en que los populistas no manejan bien la economía. Y el caso de Evo Morales es uno de esos ejemplos que nos dice que hay populismos que sí manejan bien la economía. Pero en algo tienes razón. Para el populismo, si lo importante es la voluntad popular, esa voluntad popular no tiene límites. No tiene el límite del presupuesto, no tiene el límite de las reglas institucionales. Eso es válido para los demócratas, pero los populistas no. Ellos tienen que cumplir con la voluntad general a como dé lugar. Yo creo que hay algo interesante para volver al debate, a la reflexión sobre el debate desde este punto de vista.
Nos dice la filósofa belga Chantal Mouffe, que es una de las grandes teóricas mundiales sobre el populismo, que un líder populista, tú solamente lo puedes atacar con otro líder populista. Y Joe Biden no lo es. Joe Biden es parte del establishment democrático, valga la redundancia, de la democracia estadounidense. Traten de imaginarse a Bernie Sanders, que es otro populista de izquierdas. Bernie Sanders en una situación como esa la habría manejado, digamos, mejor. Habría sido mucho más difícil para Donald Trump tener un debate como lo hizo hace unos días contra Bernie Sanders, porque la dialéctica habría sido completamente distinta. Ese es el gran drama que tiene Joe Biden. Yo realmente, no sé si Guillermo lo sabe, no sé si es obligatorio para los candidatos ir a estos debates presidenciales, pero la colega Claire Nevache me recordaba que cuando Jean-Marie Le Pen llegó a la segunda vuelta de las elecciones francesas, el candidato de ese entonces, que si no me equivoco era Chirac, él se negó a debatir. Él no dijo, yo no voy a debatir con este señor, y evitó poder caer en el lodazal en el que quedó atrapado Joe Biden. Ya no, él no evitó el debate y va a tener, supongo, que seguir participando en esos debates, pero sí, ya se ha anunciado que va a haber nuevas reglas, porque simplemente la lógica del debate, digamos, la lógica de Donald Trump supera esa lógica del debate, pues no puede llevarse adelante si no hay reglas más restrictivas para que por lo menos podamos tener un evento televisivo suficientemente razonable. Pero, Harry, ¿qué tan efectivo sería que John Biden dejara de participar de los debates? Porque hay muchos analistas que dicen que esto le ayudaría mucho a Biden a ganar las elecciones, a no caer en el juego del presidente Donald Trump. Mira, es difícil saberlo porque a la larga hay uno de los temas importantes que está polarizando la política estadounidense tiene que ver con es el tema del racismo. Y al haberse Donald Trump negado a condenar el racismo en la política estadounidense, eso sí se podría esperar que haya fortalecido la posición de Joe Biden, pero como les digo, los votantes de Donald Trump que tienen poco acceso a los medios de comunicación, que son ese Estados Unidos, la América profunda, como ellos le llaman, les da absolutamente igual la discusión sobre los impuestos, la discusión sobre el racismo, el ataque a los hijos de Trump, a los hijos de Biden. De hecho, una de las limitaciones que encuentran sobre todo los populistas de derecha es la corrección política. Ellos dicen, bueno, la corrección política también es una herramienta del establishment. Por lo tanto, los ataques incorrectos de Donald Trump a los hijos de Joe Biden fortalecen también su posición, y el desconocimiento de los resultados electorales, a menos de que gane las elecciones Donald Trump, también es algo que no importa a sus votantes. Son prácticas que ya conocemos en América Latina. Sí, eso de decir, si yo no gano la elección, automáticamente la elección fue fraudulenta, es algo totalmente para la política, totalmente nuevo para la política estadounidense, pero en América Latina ya estamos acostumbrados a ese tipo de conductas. Lástima que en Washington no hay embajada de los Estados Unidos que reconozca el fraude, pase o no. Voy a información comercial. Cuando regresemos, quiero en ambos tocar dos temas. Uno, esa nota de profesionales del PRD, que también pues enseña un poco la crisis profunda de nuestros partidos políticos. Y dos, sobre el debate en Estados Unidos, ¿cuándo el Partido Republicano, el partido de la familia, el partido del libre mercado, el partido de la mundialización, pasó a ser lo que es? ¿Y cuándo el Partido Demócrata, el otrora partido, el viejo partido, como se le llamaba, el partido del Ku Klux Klan, el partido del sur profundo, pues se convirtió en un partido urbano? Pues el cambio. Seguimos la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 4 de octubre. Y lo que les decía antes era la información comercial. ¿Cómo se cambiaron los roles de los partidos en los Estados Unidos? El Partido Republicano se convirtió en un partido de un voto rural,
de un voto proamericano, anti-globalización y pues con unos valores también algo pues, particulares. Y el Partido Demócrata, de ser el partido tradicional de los Estados Unidos, convertido en un partido urbano pro-LGBT, bueno, y un montón de características bastante particulares. Harry Browne, ¿esto cuándo ocurrió? Mira, me están haciendo una... yo yo desconozco la historia completa de los partidos, de los principales partidos políticos estadounidenses, pero siguiendo con lo que estábamos comentando, hay que entender que Donald Trump es también un elemento extraño dentro del Partido Republicano y que digamos, a la élite interna del Partido Republicano, que los tomaron por asalto en las elecciones del 2016, no les quedó otra cosa que continuar con su candidato, sobre todo ahora que es presidente. Y esa es una de las cualidades que tienen teóricamente los políticos populistas. Ellos te obligan, te toman por asalto y te obligan a discutir los temas que son importantes para ese segmento de la población. Y es como dices, el Partido Demócrata ha terminado siendo, digamos, el partido liberal, digo liberal en la manera de que se entiende en el mundo anglosajón, geográficamente está sobre todo afincado en las costas de Estados Unidos, y el Partido Republicano es el que está más vinculado al conservadurismo estadounidense y como llaman ellos, a la América más profunda de los estados del centro del país. Bueno, Guillermo, porque esa transgresión pues ocurre también en nuestro país. ¿Por qué? Porque uno ve la historia del PRD y una cosa dicen los estatutos y otra cosa muy distinta dicen los hechos. Bueno, aquella anécdota de Omar Torrijos que le dice al chofer, pon la señal a la izquierda pero gira a la derecha. Esa falta de identidad está haciendo la crisis dentro de los partidos panameños también. Mira, Fernando y José Luis y Harry, déjame recoger precisamente un par de cosas que dijo Harry para llegar allá. Primero, yo quiero subrayar algo que dijo Harry muchas veces y que me gustaría que a los televidentes les quedara muy claro y lo tengan siempre presente. El populismo requiere que no haya un plan. Lo más importante para el populismo es que no hay un plan. Y es por eso que lo que más detesta el populismo son las políticas públicas, porque las políticas públicas están basadas precisamente en una planificación. Y esa es la diferencia por la que un país como Uruguay factura a toda su población electricidad y agua, y Panamá no. En Panamá hay 93.000 familias que no reciben electricidad de ninguna forma y 200.000 personas en Panamá que no reciben agua de ninguna forma que no sea a través de un río o de la lluvia. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú tienes eso, te das cuenta de que pues, el populismo lo único que necesita es saber qué tiene que hacer ya para ganar el voto popular y mantenerse en el poder. De ahí que si necesitas una carretera o un puente o algo, una escuela, eso va a depender de cuántos votos me va a generar eso. Pasando de nuevo, regresando al tema de Estados Unidos, hay un tema de que se habla poco, y es que los partidos republicanos y demócratas que conocemos no son los partidos fundadores. En realidad, el partido fundador es el Partido Federalista del propio George Washington, y después viene el Partido Liberal Demócrata. El partido de Jefferson, que es el Partido Demócrata, es un partido conservador, ¿sí?, que precisamente está enraizado en el sur de los Estados Unidos. Y el partido el buen amigo Abraham Lincoln es el republicano. Abraham Lincoln es el republicano que abraza las causas sociales, la liberación de los negros. Y es a principios del siglo pasado cuando esta ecuación se invierte. ¿Por qué entran entonces los prohombres? Primero el tema del Big Money a principios de los años de 1900. Y luego entra Roosevelt con una impronta muy fuerte y se van invirtiendo los roles. Hago este preámbulo porque sería interesante que Harry lo analice, si no estaríamos frente a un escenario donde podríamos estar pues, en un punto donde se vuelvan a
a tocar esas corrientes ideológicas dentro de los partidos y se desnaturalicen de una vez por todas. Y regresando entonces a Panamá, eso es más o menos lo que han pasado con los partidos políticos en nuestro país. El PRD no es un partido socialdemócrata hace mucho tiempo. Y los partidos que teóricamente son de derecha, yo nunca los he visto aplicar políticas públicas. A mí me gustaría saber cuándo fue la última vez que un partido político dijo en su programa de gobierno, voy a bajar los impuestos y los bajó. ¿Cuándo fue la última vez que un partido político dijo, voy a recortar el tamaño del Estado y lo recortó? ¿Cuándo fue la última vez que un partido dijo, voy a trabajar en superávit y lo hizo? Bueno, ustedes verán que eso estoy hablando prácticamente en cantonés para los políticos de este país. Y lo mismo, todo lo contrario, voy a acabar con la corrupción. Y cuando comienzas a ver, pues es un despilfarro inenarrable. Yo escuchaba unas palabras lamentables de Monseñor Ulloa el otro día y yo me quedaba pensando, este viaje que hicieron a Polonia, ¿cuándo nos dieron una relación de gastos? ¿Cuándo? Bueno, entonces, imagínate que el viaje a Polonia fue lo del típico despilfarro del gobierno de Juan Carlos Varela, que le regalaron $250,000 a un cura polaco que pasó por ahí y el tipo resultó que no era ni cura. Tú ves cómo partidos que teóricamente son conservadores pues actúan completamente diferente. Ahora, el PRD, yo siempre lo he dicho, no es un partido político, es una federación de partidos políticos, sí, en la cual durante cada 5 años se van peleando en qué orden quedan. Mientras más atrás quede, peor son los cargos. O sea, te va quedando la embajada de Trinidad y Tobago, la de Haití, la de Honduras, porque tu grupo quedó de último. Y el grupo que quedó primero es el que pone los 2 ministros, los embajadores de Estados Unidos. Y verás que, como en el caso actual, el presidente no tiene un grupo. El que tiene un grupo es el vicepresidente. Y tiene varios puestos en los ministerios. ¿Eso es malo o bueno? Bueno, el PRD ha demostrado que funciona así. Ahora, el problema es que en la Asamblea Nacional hay un cacique, en el partido político hay un cacique, en el gobierno hay por lo menos 2, y eso está comenzando a ser un problema para el día a día de la construcción de políticas públicas, claro, que hay que hacer. Porque aquí se le echa la culpa de toda la pandemia, pero, perdón, el gobierno entró con una transición y tuvo 6, 7 meses para arrancar. Entonces no me digan que era que la pandemia nos arruinó todo, porque en enero aquí no había programa de nada. Recordemos la situación de la cárcel de La Joya. Recordemos que ya para enero el presidente había echado para atrás por lo menos 16 compras directas, peor aún. Entonces, recordemos que no había un plan para la educación, la estrella famosa. Entonces, ojo con esto, porque echarle todos la culpa a la pandemia creo que no es correcto. Es cierto también que le entregaron al presidente Cortizo un país arruinado, de lo cual se dijo muy poco y habría que preguntarse por qué el gobierno al principio no quiso decir tanto. ¿Por qué, por ejemplo, la situación tan parca del Ministerio Público, que quizás ahora se ve un poquito más de movimiento? Entonces, cuando vemos estas cosas, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿será que los partidos políticos van a terminar todos atomizados y aquí nos vamos a enfrentar en un torneo electoral con 3 candidatos independientes representando movimientos? Ojo con lo de los movimientos. Yo tuve la oportunidad alguna vez de entrevistar a Rafael Correa durante más de 45 minutos. Tipo inteligente, que tenía 0 programa, 0 proyecto, pero brillante. Y él lo único que hacía era lo que la gente le pedía. Iban a ganar las elecciones en Ecuador. Entonces, ojo con esto, porque él ganó las elecciones sin un solo diputado. Barrió todo y llenó la asamblea con sus diputados y lo va a volver a hacer. O sea, el tema de los movimientos desnaturaliza el tema de los partidos políticos, de lo cual Harry es más ducho que ahí quiero pues volver con Harry Brown, porque esa rotura por las esa rotura por las costuras que está provocando que los partidos políticos pues se desdibujen es la que están aprovechando estos fly by night llamados los independientes, que llegan como si fueran unos grandes mesías a arreglar algo de lo cual es ellos pues sin tener que apostar ni arriesgar nada. Harry. Claro, qué conversación tan interesante. Ahora que Guillermo mencionó a Rafael Correa,
y empezaba diciendo que con el populismo no hay planificación. Lo único que necesita hacer un líder, ¿qué es lo que necesita saber un líder populista y qué es lo que necesita saber? Necesita saber la base de apoyo a un líder populista. Es quiénes son ellos, quiénes son el enemigo que nos está haciendo daño y quiénes somos nosotros, quiénes somos. De allí, ustedes recordarán que la gran mayoría de los líderes populistas tienen programas de radio o televisión que duran varias horas. Eso es importantísimo para la política populista porque el líder o la líder es la persona que le explica al pueblo permanentemente quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Y como no hay políticas públicas, la política no se hace a través de las políticas públicas, sino que es una política de antagonismo, los problemas van siendo identificados diaria y permanentemente. Y en esos programas largos, que duran muchas horas, ese intercambio con la población, las llamadas que hace la población, es lo que le sirve al líder populista para identificar cuáles son los problemas que ya están resueltos para la población y cuáles son los nuevos problemas que van apareciendo. Dicho eso, y tratando de hacer el puente con el último tema que tocaban, que es muy importante, miren, lo he dicho en otras ocasiones, la figura de la libre postulación amplía la participación dentro de las elecciones. Eso es un rasgo positivo y es, digamos, una manera adicional de cumplir con el derecho a ser electo. Pero también es cierto que la libre postulación no es una solución a los problemas que tienen nuestros regímenes democráticos o nuestros sistemas de partidos. Más bien la aparición de la libre postulación, con esos, digamos, con esos atributos que se le dan de independencia, no necesariamente tienen que ser independientes, pero se les atribuye que por ir por la libre postulación son independientes. La libre postulación es sobre todo un síntoma de los problemas, no es solución, es síntoma de los problemas que hay en el sistema de partidos. Y miren, visto de esta manera, que es un poco ambigua, bienvenida la libre postulación, es una manera adicional de participación, pero también para construir un país nosotros necesitamos que se articulen proyectos, nosotros y todos los países necesitan que se articulen proyectos políticos de largo plazo que no estén vinculados a individuos. Y afortunadamente, hasta el momento, el Código Electoral genera incentivos para la organización de partidos. Eso, y el caso más inmediato que me viene a la cabeza es el del ex candidato presidencial Ricardo Lombana, que se postuló por la libre postulación, fue un candidato exitoso, con 18% de los votos, y se ha dado cuenta que para poder competir en igualdad de condiciones según las reglas del juego que tenemos en Panamá, necesita inscribir un partido político, y eso es lo mejor. Es muy probable que hay mayores posibilidades de que ese partido permanezca más allá de la figura del mismo Ricardo Lombana, porque va a haber una organización que esperamos que tenga vocación de poder. En el CIEPS estamos haciéndonos preguntas sobre los partidos políticos, y sí tenemos, con datos de encuestas, sabemos que los partidos políticos panameños están entre los 3 con menos que generan menos confianza en la población de toda América Latina, junto a Chile y a Perú. O sea, sí tenemos un problema con nuestros partidos políticos. La población declara no confiar en ellos, pero al mismo tiempo, y miren qué interesante, 2 de nuestros investigadores, John Subinas y Sergio García, han estado analizando el autoposicionamiento ideológico de la población panameña, que sí tiene ideología. Sepamos que cuando los panameños se les pide que se autoubiquen ideológicamente, cerca del 90% de la población logra autoubicarse ideológicamente, y cuando se les pregunta a los diputados, el 100% logra autoubicarse ideológicamente. Pues esa autoubicación ideológica, si hacemos una curva de esa autoubicación ideológica histórica de la población panameña, coincide casi perfectamente con la autoubicación que hacen nuestros diputados y diputadas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros diputados y diputadas en la Asamblea Nacional reflejan el sistema de ideas, los sistemas de ideas que tiene la población panameña, por lo tanto son más representativos
de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y es que incluso Fernando y Memo y Harry, los diputados, ahora que usted lo toca, tienen el conocimiento de lo que más desea la comunidad que los propios representantes de corregimientos. Ellos llevan, y es por eso que muchos de ellos se han mantenido por años allí. Y los representantes ni hablar. Es decir, eso es una caja menuda, sí. Eso es un cajero automático que las comunidades tienen para lo que necesiten. Quiero decir algo, Fernando, perdón que lo había olvidado, que había planteado Guillermo al PRD como una, creo que dijo, confederación de partidos. Eso es interesante, digamos, la historia del PRD hace que eso tenga bastante sentido. El caso más emblemático de ese tipo, lo sabemos que es el Molirena. La creación del Molirena es producto de la unión de varios de los partidos liberales que se encontraban, digamos, más o menos organizados en la década de los 80, pero tomen en cuenta algo, asumiendo que el PRD, asumiendo esa descripción que ha hecho Guillermo, precisamente la democracia interna, los partidos no son organizaciones homogéneas, como no lo suele ser ninguna. No hay ninguna organización que sea absolutamente monolítica y homogénea. Lo importante es que haya un hilo conductor que los una, aunque sea simbólicamente. Y en el caso del PRD, y mucha gente hace burla de ese asunto, yo he tenido el privilegio, los partidos políticos más importantes del país me han hecho el favor de abrirme las puertas y para poder conversar con ellos, en el Partido Cambio Democrático, en el Partido Panameñista, en el PRD, y poder entenderlos. Y en el caso del PRD, simbólicamente el torrijismo, lo que ellos entienden que es el torrijismo, que resumidamente no es otra cosa que una manera de ejercer el gobierno, independientemente de que lo hagan así o no, pero ellos entienden que eso es lo que los une, es a través de la democracia interna, las primarias, los procesos electorales, las convenciones, son lo que hacen que precisamente se decida internamente quién dirige el partido de la misma manera que lo hacemos en el país. Por lo tanto, no aspiremos que los partidos políticos sean organizaciones homogéneas, suelen ser muy heterogéneas y lo que les tenemos que pedir es que haya mecanismos de democracia interna para que ellos puedan resolver sus conflictos de manera pacífica. Bueno, ¿qué debe ser lo mejor? ¿Partidos paquidérmicos o partidos compactos y homogéneos como fue la democracia cristiana en su momento? ¿Por qué el 33% de los votos de diputados llevan al PRD a tener cerca del 50% de los diputados? Esa distorsión no es una afectación de la democracia. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 4 de octubre y lo que había dicho, ¿qué es lo mejor para una democracia? Tener muchos partidos que representen al electorado, con partidos pequeños y hasta cierto punto homogéneos, o estos grandes partidos paquidérmicos, pues donde grandes membresías. Harry. Sí, mira, estás planteando preguntas muy interesantes y que a mí personalmente me entusiasman. Mira, el tamaño de los partidos depende de sus circunstancias históricas. Se organizaron los grandes partidos de masas, eso tenía que ver sobre todo con la posibilidad de financiamiento. O sea, eran los obreros que pertenecían a esos partidos de masas que enfrentaban a los partidos elitistas. Esos obreros financiaban el partido con sus cuotas y por eso teníamos esos partidos enormes que necesitaban a la gente para financiarlos. Ese no ha sido el caso de Panamá nunca. No hemos tenido realmente partidos de masas financiados por sus miembros. Pero en el origen de los dos grandes partidos históricos panameños, el PRD y el Partido Panameñista, el PRD nació como un partido con vocación hegemónica. Nació durante el régimen autoritario. Entonces, su primo hermano era el Partido Revolucionario Institucional de México y pretendían a través de ese partido, institucionalizar toda la conflictividad nacional y ser el gran partido central del país. Y en el caso del Partido Panameñista, que es anterior en sus distintas denominaciones al PRD, esa era también la gran época
la época de los grandes partidos de masas europeos, esa era la imagen que se tenía. Pero ciertamente lo cierto es que la cantidad de votos que tienen esos partidos, que en Panamá sin darnos cuenta decimos que son partidos grandes y realmente no lo son, porque son partidos que obtienen 1/3 del voto, como el PRD, sí es el más grande, pero eso 1/3 del voto lo convierte en un partido mediano, y el Partido Panameñista es un partido, digamos, mediano, tirando a pequeño. Los partidos que se inscribieron después de la transición a la democracia lo hacen desde otra tradición. Es la tradición del partido, digamos, del partido Atrapatodo, el partido Cártel, que está sobre todo dirigido, manejado a través de expertos y toma en cuenta las encuestas, tiene financiamiento público y lo que necesitan es una organización ágil y dinámica que pueda enfrentar las elecciones de la mejor manera posible. Eso por un lado. Y la otra parte de tu pregunta es sobre la distorsión que sí tiene nuestro sistema electoral, que se ve sobre todo en las elecciones legislativas, cuando un partido que obtiene 22% de los votos en 94, con el PRD obtuvo 49% de los escaños en 1994, o también este año que obtuvo una proporción parecida. Eso es una distorsión, porque tenemos un sistema electoral que genera mayorías. Y eso sí, digamos, matemáticamente es una distorsión, pero es una de las maneras de organizar los sistemas electorales. ¿Cómo uno organiza el sistema electoral? Tenemos dos posibilidades. O tenemos un sistema electoral que genere mayorías que hagan el país más gobernable, o tenemos un sistema electoral que genere participación, que genere partidos pequeños, todos con pocas cuotas de poder, y así hay más gente, más organizaciones participando, o generamos mayorías con partidos medianos o grandes que hacen que el país sea más gobernable. Nuestro sistema electoral está diseñado sobre todo para generar esas mayorías, pero normalmente, ¿por qué no las genera? Porque esto no opera solamente con las reglas electorales, sino que también tiene que ver con las características del sistema de partidos, y nuestros partidos políticos, aunque ganen la presidencia, normalmente no logran generar suficientes votos en las asambleas, en las elecciones legislativas, que tengamos gobiernos monocolor. La tónica en la política panameña es el gobierno dividido, órgano ejecutivo de un partido y órgano legislativo de otro partido. Así es. Guillermo, porque yo creo que un partido que tuvo éxito, y yo creo que tenía un fin claro, que esa es otra cosa, que los partidos no tienen fines claros, fue la democracia cristiana de finales de los 80. Su fin, lograr la democracia, y durante los últimos años de la dictadura fue el partido beligerante, el gran ganador de las elecciones de 1989. ¿Eso en qué quedó después de todo? Bueno, Harry sí hablaba, y estoy completamente de acuerdo con los dos partidos hegemónicos que ha tenido nuestro país. De un lado está el Partido Panameñista y sus diferentes denominaciones desde los años 40, y del otro está el Partido Revolucionario Democrático, que desde 1972, ojo con esto porque el movimiento Nuevo Panamá ya funcionaba hasta cuando se da la inscripción el 11 de marzo de 1979. Esto, cuando finalmente sucede, parte en dos la historia, pero hay otros partidos que seguro Harry estará de acuerdo conmigo, que tienen una impronta y dejaron una impronta en su momento, como lo que hizo Remón con la coalición patriótica nacional. Que era lo más parecido al PRD que hubo en la historia antes del PRD. Las ligas porristas, que en realidad pues convirtió a Porras en el caudillo hasta su muerte, incluso hasta hoy llega a su impronta. Y en ese grupo yo pondría incluso a lo que pudo haber sido Cambio Democrático hasta hoy, que durante las últimas 3 elecciones ha sacado más de 500.000 votos. Pero con esta partición que se está dando, pues yo creo que Cambio Democrático pues la va a tener difícil de aquí en adelante. Pero el caso de la democracia cristiana es un caso que yo lo viví y yo siempre le he encontrado la solución al cómo fue que se quebró un partido que pudo haber sido hegemónico, teniendo tanta base internacional y tanto proyecto ideológico y programático. Es que sus máximos dirigentes
no creían en el proyecto ideológico. Esta es la verdad. Cuando tú tomas la bancada opositora, la bancada de gobierno del presidente Guillermo Endara y ves la mayoría de la democracia cristiana, casi la totalidad no provenían de los cursos de formación política y todos eran activistas que se fueron sumando a la lucha por la democracia. Eso no pasó con el grupo que estuvo entre 1984 y 1989 en la Asamblea, que fueron 5 y que dejaron pues muy en alto a la democracia cristiana, pero los 5 eran personas muy ideologizadas, con una enorme preparación, una gran formación política y un bagaje internacional importante. Y ahí se notaba la diferencia. Incluso cuando la democracia cristiana fue cambiando de líderes, se fue notando cómo la calidad fue bajando. Y eso pues hizo que se atomizara hasta lo que es hoy, algo que no se parece en absolutamente nada a la democracia cristiana porque dejó de tener piso ideológico. Eso es una caricatura de partido que es eso, una caricatura. Lo cierto es que pues, este profundo análisis de esta crisis política se da cuando los partidos políticos nunca nos han costado tanto dinero como en este siglo. Harry, porque realmente el financiamiento electoral ha servido para elevar en algo la organización partidista, o lo único que ha servido es para crear una burocracia dentro de los partidos y que vivan bien a costa de todos nosotros. Mira, antes de contestar tu pregunta, me parece muy interesante lo que ha contado Guillermo sobre la democracia cristiana, y yo quisiera, sí, claro que hay una impronta de la democracia cristiana en la política panameña hoy, independientemente de las condiciones en las que está el partido. Es un partido mucho menos influyente, mucho más pequeño, y nosotros podemos ver, lo conversábamos antes de empezar el programa, como aquellos cuadros históricos de la democracia cristiana, aunque ya no están en el partido, siguen siendo protagonistas de la política panameña y de la opinión pública panameña. Y eso gracias a la formación política que tuvieron allí. Y quisiera incluir en esa impronta, no del tamaño de la democracia cristiana en absoluto, y bueno, tengo que decir, mi única militancia partidista fue en el partido Papa de Boró cuando tenía 20 y pocos años, y yo siempre he dicho que en algún momento habrá que reconocer el impacto que tuvo no tanto Rubén Blades como candidato, sino la corta vida de la organización Papa de Boró, que fue el primer partido ambientalista que hubo en el país. Fue un partido que desde el inicio presentó un plan de gobierno hecho participativamente, y fue el primer partido que habló de paridad de género cuando nadie hablaba de eso en Panamá. Eso lo dijo Papa de Boró, y yo que estuve me gusta pensar que bueno, que algo habrá quedado de aquel partido en la política panameña. Y mira, por el asunto que pregunta Fernando, la crisis del sistema de partidos. Mira, los partidos políticos desde que aparecieron en el siglo XIX, pues se habla de que están en crisis y siempre han sido uno de los grandes incomprendidos de los sistemas políticos. Y es cierto que los sistemas de partidos no deben sufrir cambios abruptos, pero tampoco tienen que estar congelados. Y yo diría que esa sensación de crisis que hay con los partidos, con el sistema de partidos panameño, tiene que ver porque poco a poco, con dificultades, se podría estar adaptando a los cambios de un país que ha cambiado muy aceleradamente. Panamá ha sufrido en los últimos 20 años unos cambios económicos y culturales velocísimos, y la política suele ir a remolque de estas cosas, y esos cambios están haciendo que en muchas ocasiones nos parezca que nuestro sistema de partidos es disfuncional. Claro que hay problemas, pero esos cambios en el sistema de partidos van de la mano de los cambios que hay en el país. Yo no estaría seguro de que es una crisis, pero sí es un sistema de partidos que está teniendo cambios dolorosos y muchas veces difíciles. Y ojalá... Eso por un lado. Y lo que decías del financiamiento. Históricamente, no solamente en Panamá, cuando se instaura el financiamiento público, es porque los partidos políticos tienen se refugian en el Estado. Recuerden que les decía que históricamente eran los obreros o los miembros de los partidos quienes financiaban a sus organizaciones,
Eso ya no pasa en ninguna parte del mundo, pero eso no quiere decir que esos partidos ya no tengan necesidad de financiamiento. Pero entonces, si la población no lo financia directamente haciendo donaciones, lo que hacen es refugiarse en el Estado para recibir dinero público. En alguna medida eso es lo que ha pasado en Panamá. Eso tiene algunas desventajas porque les aleja de la población. Tú, si le vas a pedir dinero a la población, pues te tienes que alinear con sus necesidades, pero al mismo tiempo hace que la política sea menos plutocrática porque se financia con dinero público. El gran reto que tenemos en Panamá, ya que le estamos dando alrededor de 100 millones de dólares a nuestros partidos políticos, el gran reto sobre todo es la fiscalización y que ese dinero se utilice de la manera más adecuada para tener mejores partidos. ¿Y a qué me refiero con mejores partidos? Es partidos que sean más democráticos internamente, partidos que sean más transparentes y partidos que sean más ideológicos y programáticos. Si ese dinero público, a ver, la democracia cuesta igual como cuesta la salud, la educación y las carreteras. Si ese dinero que le damos a los partidos políticos es bien fiscalizado y sirve para lograr esos tres objetivos, entonces es dinero bien invertido. Y ojalá, Fernando, ese dinero, ese financiamiento que se le da a los partidos políticos sea utilizado para crear políticos de verdad y no hacer politiquería. Y se están utilizando muchas instituciones es para crear a próximos candidatos. Tal la muestra de la diputada hoy día de Yesenia Rodríguez de Arraiján, que fue directora del IFARU y luego pasó a ser candidata a diputada. Y no duden que en las próximas elecciones el joven Meneses también sea candidato a diputado. Sí, bueno, están utilizando esa estrategia en vez de crear a buenos políticos para el día de mañana. ¿Qué nos espera esta semana, José? Esta semana, Fernando, el día de mañana precisamente van a reabrir los parques nacionales y también las áreas protegidas, pero ustedes, ninguno, podemos bañarnos hasta el momento en esas playas, en esos ríos que tengan estos parques o estas áreas protegidas hasta que el Ministerio de Salud diga lo contrario. Muy pendientes, recuerden que estamos en un mes sumamente importante en cómo va a ser el comportamiento epidemiológico del coronavirus. ¿Por qué? Porque vienen las semanas cruciales para el país donde se vienen realizando estas pruebas luego de estas reaperturas de manera escalonada que se han hecho, pero importante. Y también importante lo que han dicho los dueños de restaurantes, Fernando, de que ellos no se van a recuperar económicamente hasta el próximo año y el 30% de ellos no van a volver a abrir sus puertas. Así que es importante ver cómo va esta semana y conocer el día martes el RT, también cómo si bajamos o volvimos a subir. Así es. Y bueno, agradeciéndole a Harry Brown, al ingeniero Guillermo Ruiz, José Luis Ríos y yo, Fernando Correa. Agradeciéndoles también su sintonía, deseándoles a todos un feliz domingo. Recuerde, este programa se retransmite a las 4 de la tarde por KW Continente. A todos, gracias. Nos vemos mañana, desde las 6 de la mañana, con la mejor información en Next Noticias.